El 8 de octubre del 2011, a las 7 menos 20 de la tarde, el Servicio de Emergencias de Córdoba recibió una llamada. José Bretón, aparentemente nervioso en un primer momento, solicitaba ayuda porque era incapaz de encontrar a sus dos hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años respectivamente, a los que había perdido de vista hacía poco más de media hora en el parque infantil La Ciudad de los Niños. Emergencias, número 2, energéticamente. Sí, mira, estoy por una capital que tengo un día que no encuentro y en empática yo creo que de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido. ¿Es usted el padre, no? Exactamente. Ya, bueno, mire, le voy a tomar nota. Es que estamos en encuentro, no venimos aquí el fin de semana en Córdoba. De acuerdo, ¿cómo se llaman? José y Ruth. ¿Y Ruth? ¿Apellidos? La niña de una malla rosa y una camiseta corta con lista rosita y blanca transversales. Rosa y blanca. ¿Y el niño? El niño una camiseta cortita azul con los bordes amarillitos y unos pantalones medialitos. ¿Qué tiempo hace que los ha visto? Pues allá media hora que no hemos localizado. ¿Cómo fue el momento? ¿Pues se descuidó y se perdieron de vista? Pues aquí un poco de gente y cuando he hecho mano a ellos pues no lo veo. De acuerdo, pues avisamos inmediatamente. Gracias por llamar. Buenas tardes. Tanto él como su hermana Catalina los habían buscado por toda la zona sin éxito, incluso ayudados por los operarios del parque que por medio del megáfono trataron de dar con los pequeños. La policía no tardó en personarse en el lugar. José les contó que tenía la leve sospecha de que algún familiar de su mujer, de la cual se estaba divorciando, pudo habérselos llevado. Sin embargo, y tras dar aviso a Ruth, la madre de los menores, ésta se quedó completamente en shock. Según ella, lo más probable es que el propio José les hubiera hecho desaparecer. De hecho, lo contactó por teléfono incrédula y este se limitó a decirle: «¿Qué le vamos a hacer? Se me han perdido, me ha tocado a mí», con una pasividad que le puso a Ruth los pelos de punta. Tanto policía local como la nacional y Guardia Civil recomendaron a José ir a comisaría para firmar la denuncia por desaparición y a dar su declaración. Sobre las 9 menos cuarto de la tarde, aquel hombre, portando 2 mochilitas infantiles, se dispuso a dar detalles de lo ocurrido hasta el momento de la misteriosa y repentina ausencia de sus hijos. Contó que un día antes, el 7 de octubre, había recogido a sus hijos en Huelva, pues los dos vivían con su madre y él los veía cada 2 fines de semana. Todo normal. Pusieron rumbo a Córdoba, donde él vivía con sus padres. Los 3 fueron a casa de su hermana y los niños disfrutaron de la compañía de sus primos como siempre por un largo rato. Después se dirigieron a la finca de Bretón llamada Las Quemadillas, ubicada en el polígono Las Quemadas, una casa con un amplio terreno lleno de naranjos y una piscina. Resulta que tenía que ultimar algunos detalles allí, pues su intención era mudarse. Finalmente se fueron a dormir a casa de sus padres, donde ahora habitaba. Ya el 8 de octubre, al día siguiente, cuidó un momento de los hijos de su hermana, quien tenía que hacer unos recados, y después se fue a comer con unos amigos en compañía de los pequeños Ruth y José. Su hermana Catalina había quedado en encontrarse con él y los niños en el parque La Ciudad de los Niños sobre las 6 de la tarde, momento en el que, por arte de magia, sus hijos desaparecen mientras él les deja un momento en el parque para aparcar el coche, aunque después diría que ya dentro del parque y nada más llegar, antes incluso de ver a su hermana, los perdió de vista mientras se hallaba sentado en una barra de ejercicios. Por algunas contradicciones más en su relato y su peculiar forma de ser, la policía comenzó a sospechar de Bretón. José Bretón Gómez no tuvo una infancia fácil. Nacido en 1973 en Córdoba, en el barrio de La Viñuela, su padre, Bartolomé Bretón, solía usar la violencia para educarle y era muy autoritario. Por ello, creció siendo un niño sensible que se orinaba en la cama hasta los 11 años de edad. Tenía 2 hermanos más, Catalina y Rafael. Los 3 estudiaron en un colegio religioso. Su madre, Antonia Gómez, por su parte, era una madre abnegada que en cierto momento, tras la desaparición de sus nietos y en defensa de su hijo, llegó a declarar que ella era antes madre que abuela. En 1994, con la mayoría de edad cumplida, Bretón entró al ejército, donde permanecería durante 3 años, en los que viajaría a Bosnia como miembro de la SPACT, agrupación táctica española, vigilando el cumplimiento del alto al fuego entre bosnio-musulmanes y croato-bosnios, así como colaborando en la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la guerra.
En el 97 decide abandonar el ejército de forma voluntaria sin ningún incidente reseñable en su expediente. Al poco tiempo se echó novia, su primer amor, un amor que terminó abruptamente y que lo marcaría. Cuando la chica rompió el noviazgo, el joven, en un desesperado intento por llamar su atención, decidió atiborrarse a pastillas con la no tan clara intención de quitarse la vida. Fracasó. Era de esperar. Tras un lavado de estómago, decidió acudir al psiquiatra. Estaba claro que estaba en depresión, aunque abandonó al poco tiempo. Por si no fuera suficiente, intentó ingresar a la policía, pero lo rechazaron por su baja estatura. Sin haber curado sus heridas, pero dispuesto a mirar al frente, Breton, en posesión de varios tipos de carné de transporte, comenzó a trabajar como conductor. Fue una época feliz. Pronto conocería a la que se convirtió más tarde en su mujer y madre de sus 2 hijos. Ella era Ruth Ortiz Ramos, una estudiante de veterinaria proveniente de una familia de clase media, quien le devolvería la ilusión. José era encantador, el novio perfecto. No tardaron mucho en darse el sí quiero. Ruth se llevó una gran desilusión rápidamente. El maravilloso novio se había convertido en un hombre controlador y obsesivo. Ya desde el comienzo del matrimonio dejó claro que no quería que ella trabajara fuera de casa. También se oponía a que se sacara el carné de conducir y, por último, quería que dejara de relacionarse con su familia. A pesar de todas las señales, Ruth confió en seguir a su lado con la esperanza de que volvería a ser el de antes. Quería ser madre, y así se lo trasladó al terco de su marido. Por supuesto, este se negó, pero terminó aceptando con una condición. Serían suyos y no de los 2. Solo ella los cuidaría. Y así fue. En 2005 nacería Ruth Breton Ortiz. Su nacimiento no supuso un gran problema para Breton, y a pesar de que no era un padre cariñoso ni cercano, no puso demasiadas pegas. Ya en 2009 Ruth daría a luz a un niño al que llamarían José, igual que su padre. Con el pequeño los problemas irían en aumento. Breton estaba convencido de que los niños eran más desordenados y sucios que las niñas, y no lo soportaba. Ruth recuerda con pesar cómo lloraba el niño en brazos de su padre cuando éste le daba el biberón. Más tarde descubriría horrorizada que los biberones que éste preparaba contenían sal gorda en la leche. La infancia de sus hijos estuvo marcada por el trastorno obsesivo-compulsivo de su padre. Cada día era más maniático hasta el punto de prohibir a los pequeños que lo tocaran. Exigía a toda su familia que se lavaran las manos numerosas veces al día y pedía que nadie comiera cerca de él. De hecho, cuando lo hacían, este se ponía tapones en los oídos, pues el ruido que hacían al masticar alimentos como pan crujiente o zanahorias le ponían de los nervios. Sentía un desmesurado miedo por contagiarse y evitaba tocar cualquier cosa en la calle, desde barandillas hasta sentarse en un simple banco. Para el 15 de septiembre del 2011, y harta de aquel maniático marido, Ruth hizo las maletas y le planteó el divorcio a José. Acto seguido cogió a los niños y se marchó a Huelva a casa de sus padres. El descenso a la locura ya había empezado. Breton, en varios desesperados intentos de que su mujer lo perdonara, le envió múltiples cartas y regalos, pero Ruth lo tenía claro. Ese hombre no merecía convivir con ella y mucho menos con los niños. En vistas de que no le quería perdonar, José comenzó a tratarla mal. Sus palabras ya no eran amables. Sabía que ella no volvería a su lado y no tenía sentido seguir fingiendo. No era un hombre amable. Su verdadera cara, de nuevo, apareció para hacerle la vida imposible a Ruth, incluso desde la distancia. Durante el proceso de divorcio, los dos acordaron que los pequeños vivirían con su madre y que solo verían a José 2 días cada 2 fines de semana. Ruth presentía que José les había hecho daño. Convencida, un día después de la desaparición, resolvió denunciarlo en comisaría. Aseguraba que venía recibiendo malos tratos psicológicos y amenazas de su exmarido, prácticamente desde que se habían casado. Todo el mundo que conoce a José Breton sabe que él no perdió a mis niños. Y a los que no lo conocen se lo digo yo.
Él es el responsable de la desaparición de mis hijos y es él el que tiene que hablar. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición. Lo que pasa que es más fácil aferrarse a que los perdió que aceptar una cruda realidad. Las primeras pesquisas se dieron desde la misma llamada de emergencias hecha por Bretón. Tras declarar y firmar la denuncia en comisaría, se dirigieron con él a las quemadillas. Fue él mismo quien lo propuso para que no pensaran que les había hecho algo. Allí encontraron una hoguera con brasas aún ardiendo y una mesa metálica en medio. A los investigadores se les pusieron los pelos de punta. José dijo que había quemado pertenencias de Ruth después del divorcio, pues no quería tener ni prendas, ni fotos, ni libros, ni nada que le recordara a ella. La unidad canina dio señales de que en aquella hoguera había restos humanos, pero Bretón aseguró que también había tirado animales disecados que Ruth había guardado de su época de estudiante de veterinaria, que seguramente habían olido eso. Con la excusa de que se estaba mudando a la finca, Bretón justificó el hallazgo de varios cuchillos y cinta americana. Ya era de noche. Lo único que podía hacer la policía en ese momento era recoger algunos restos que parecían óseos de la hoguera para mandarlos al laboratorio y así volver al día siguiente para buscar cualquier otro vestigio. Así lo hicieron. Ya era de día. Volvieron a la finca aún a la espera de los resultados del laboratorio. Siguieron buscando por los alrededores. Interrogaron a algunos vecinos que aseguraron que el día anterior habían percibido un extraño olor a basura quemada entre las 3 y las 5 de la tarde. Los técnicos forestales de Córdoba detectaron un fuego en la zona de la finca a las 5:15, así como lo indicaron en un informe. A pesar de que Bretón cuenta que tras encender la fogata con las supuestas pertenencias de su ex se echó a dormir, todo apuntaba que había abandonado la fogata encendida saliendo de la finca tras avivar el fuego numerosas veces. Tanto es así que ni cuenta se dio que el fuego, antes de comenzar a apagarse, había quemado 2 de los naranjos que había cerca de la hoguera. La hipótesis de que los niños habían encontrado su final en la hoguera cada vez tomaba más fuerza. La antropóloga forense Josefina Lamas no tardó en enviar el informe del laboratorio donde indicaba que los restos óseos pertenecían a diferentes roedores y que no se trataba de huesos humanos. La investigación llegó a un punto muerto, pero en todo momento la policía trabajó con la convicción de que los niños, una vez en las quemadillas, jamás volvieron a salir. Pero necesitaban pruebas contundentes. La operación Resplandor se puso en marcha. La llamaron así por el libro El Resplandor que hallaron en la mesita de noche de Bretón en casa de sus padres. Se buscó por las inmediaciones de la finca con helicópteros, unidades caninas y voluntarios, llegando incluso a un río cercano donde los buzos no pudieron hallar nada. Testigos que aseguraron haber visto a Bretón en el parque La Ciudad de los Niños no tenían ninguna duda. Nunca vieron a los pequeños con él. Lo vieron solo y siempre portando las 2 mochilitas infantiles. Numerosos videntes no tardaron en pronunciarse, facilitaron algunas localizaciones donde podían encontrarse los niños, y aunque escépticos, los investigadores buscaron para determinar finalmente que no había nada en los lugares indicados. El 12 de octubre, tras 4 días sin saber nada de los pequeños Ruth y José, la policía revisa las cámaras de vigilancia del parque y sorpresa. En efecto, y tal y como lo aseguraron algunos testigos, los niños nunca llegaron al parque. Quien sí se paseó por él fue Bretón con las 2 mochilas. Después del paseo comenzó a mostrarse nervioso y dispuesto a simular que había perdido a sus hijos. Inmediatamente proceden a su detención. El 20 de octubre se hizo la reconstrucción del día de autos y el día anterior. José Bretón fingía estar tranquilo, pero su nerviosismo al ver un geolocalizador en manos de Luis Albial, ayudante de la policía, lo delataría. Incluso preguntó: ¿eso para qué es? Al decirle que servía para encontrar objetos enterrados, el acusado de haber desaparecido a sus hijos contestó: pues mucha suerte.
En ese momento Albiol vio en los mapas de temperatura del georradar que la temperatura de Bretón era lo suficientemente elevada como para pensar que estaba terriblemente nervioso. Le dice entonces a la policía que tiene una intuición. Estaba casi seguro de que los niños murieron quemados en la hoguera y que era conveniente practicar un segundo análisis a los pequeños fragmentos de huesos anteriormente hallados. Sería él mismo quien propondría que fuera el prestigioso antropólogo forense Francisco Echeverría quien los analizara, pues era experto en ello. Le hicieron caso y pocos días después, Echeverría afirmó sin ningún género de dudas que los huesos hallados eran humanos y pertenecían a un niño muy pequeño. La primera forense, Josefina Lamas, quedó destituida del caso de inmediato, admitiendo su error que entorpeció gravemente la investigación y le puso sobre la mesa a Bretón una posible carta de libertad. Para que no quepa ninguna duda, pidieron opinión a un tercer experto, el doctor José María Bermúdez de Castro, quien también confirmó que se trataba de restos humanos infantiles. Ya no había dudas. Al comunicarle la noticia a Ruth Ortiz, se vino abajo. Desde el principio supo que no volvería a ver a sus hijos y no dudaba que también quería desaparecerla a ella. Estaba convencida de que sus hijos habían muerto en aquella hoguera. El abogado de José Bretón encontró un posible error en la investigación. La polémica estaba servida. Resulta que a Echeverría supuestamente le habían enseñado los fragmentos de huesos en un bar, aunque éste lo negaría hasta la saciedad, asegurando que lo que le llevaron a aquel bar eran fotos de los fragmentos. La defensa del acusado pretendía usar aquello a su favor, asegurando que se había roto la cadena de custodia de los huesos. El secreto de sumario y la mirada sumamente penetrante de Bretón revolucionó a la opinión pública. La gente lo creyó culpable desde el primer momento y exigían que hablara. Se intentó por todos los medios, pero Bretón no abría la boca, y cuando lo hacía era para decir lo mucho que amaba a sus hijos y lo apenado que estaba por no hallarlos. Y me parece increíble que al día de hoy todavía no sepamos dónde están mis hijos. Otra de las pruebas cruciales en su contra se encontraron analizando los huesos, y es que estos presentaban restos de Motiván y Orfidal, dos relajantes musculares que en sobredosis en niños pueden ser letales. Descubrieron, a pesar de su negación, que a Bretón se los habían recetado y de hecho los había comprado en distintas farmacias. Los investigadores pensaron que quizás Ruth y José no habían muerto quemados, sino que primero los había drogado, dejándolos inconscientes o incluso muertos antes de tirarlos a la hoguera. El mediático juicio en contra de José Bretón Gómez tuvo lugar 2 años después de la tragedia, concretamente el 17 de junio del 2013 en la Audiencia Provincial de Córdoba. No finalizaría hasta el 22 de julio. El jurado popular estaba compuesto por 9 personas, siendo 2 de ellas hombres y 7 mujeres. Las jornadas se hacían pesadas, pero Bretón acudía sin emoción en su rostro en cada una de ellas. Apenas se le vio parpadear, y la mirada en sus ojos abiertos hacía presagiar lo peor. Su cuerpo no se inmutaba, permanecía inerte ante la mirada de quienes lo juzgaban. A pesar de ello, diferentes psiquiatras lo valoraron descartando rotundamente que padeciera de alguna patología inimputable, como podría ser la psicopatía. No había eximentes. Lo suyo era narcisismo y severos rasgos de conducta antisocial con trastorno obsesivo-compulsivo. Declararon que era una persona rígida y sumamente desesperada, que quería tenerlo todo bajo control y a su manera. El primero en declarar fue el propio acusado. José siempre se refería a sus hijos usando verbos en presente. Negó por activa y por pasiva tener nada que ver con su desaparición y aseguró que los quería con locura y ellos a él. Mi hijo, cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice: papá, agua. Ruth Ortiz, por su parte, decidió declarar oculta tras una mampara.
No quería ver la cara del que consideraba un monstruo que le había arrebatado sus 2 hijos, ni que él la viera. Dijo no tener dudas de su culpabilidad y, entre otras cosas, que José jamás fue cariñoso con los pequeños. También añadió que se divorció porque era absolutamente infeliz a su lado y que cuando éste le comunicó que sus hijos estaban desaparecidos, ella supo que nunca los volvería a ver. También declararía la abuela materna de los niños, quien se despidió de ellos aquel día en el que Bretón los recogió por última vez en Huelva. Su instinto le dijo al despedirse de ellos que no los volvería a ver más. En la 5ª jornada del juicio, la familia de Bretón, que había sido llamada a dar su testimonio, se negó a hacerlo acogiéndose a su derecho de no declarar. En días posteriores, los agentes dicen que la hoguera de las quemadillas se prendió con 80 litros de gasoil y leña y que pudo haber alcanzado temperaturas de hasta 1000 grados centígrados. La deliberación del jurado comenzó el día 9 de julio tras unas intensas jornadas y muchos testigos y pruebas periciales por ambas partes. Harían falta 7 votos de los 9 miembros del jurado para declarar culpable al acusado. Finalmente, después de 4 días de deliberación, el 12 de julio y por unanimidad, declaran culpable a Bretón, siendo el 22 de julio el día en el que el juez lo condenaría a 40 años en prisión por el doble asesinato de Ruth y José. Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. Simulación de un delito de detención ilegal o secuestro de los menores. Culpable. Los jurados estiman por unanimidad que no debe proponerse al Gobierno de la Nación el indulto de la pena que le deba ser impuesta. Eran 20 años por cada uno de ellos. Además, tendría que indemnizar a Ruth Ortiz con la suma de 500.000 euros. En su cara, de nuevo, y para sorpresa de nadie, no existía emoción alguna. Ya en 2015, después de 3 años de condena y con 2 intentos de apelación sin éxito, Bretón seguía esperanzado en salir en libertad lo antes posible. Y así lo transmitió su abogado, quien al fin conseguiría que el juez le rebajara la pena de 40 años a 25, ya que su cliente había sido condenado por 2 delitos de asesinato y 1 de secuestro, y el artículo 76 del Código Penal establece que el límite máximo de penas a imponer no excederá de 25 años cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con penas de hasta 20 años. Ya son varios años sin apenas noticias de Bretón, que sigue cumpliendo condena en la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real, la también conocida como la cárcel de los monstruos por la cantidad de criminales que la han habitado. En 2016 intentó quitarse la vida rajándose la yugular, pero fue salvado a tiempo, siendo así derivado al programa de presos en prevención de suicidios. Su obsesión con la limpieza sigue intacta y sus manías no le han abandonado. Intenta no destacar y es un preso sumiso que pocas veces recibe alguna visita. Su nombre volvió a las primeras páginas de la prensa el pasado 26 de marzo del 2025, pues estaba previsto que viera a la luz el libro titulado El odio, escrito por Luis G. Martín, donde José Bretón le contaba su versión de los hechos y por primera vez confesaba el crimen de sus hijos. Su publicación se vio truncada debido a la polémica que generó. Según el autor que entrevistó a Bretón, este le había confesado ya en 2017 que había matado a los pequeños. Los dos intercambiaron más de 60 cartas y llamadas de teléfono y se vieron las caras a finales del 2023 por primera y única vez en el centro penitenciario. Martín aseguró que José Bretón quería pedir perdón por el daño que hizo a través del libro. Algunos fragmentos son escalofriantes. Sin cadáveres no hay crimen, eso está en cualquier novela policíaca. Tenía los medicamentos y tenía la leña en la finca. Solo tuve que comprar el gasóleo. Disolví las pastillas machacadas en agua con azúcar y se las di para que bebieran. Antes de poner los cuerpos en el fuego, comprobé que no respiraban. Estaban ya muertos.
No se enteraron de lo que iba a pasar, confiaron en mí. No hubo miedo ni dolor, ni ningún tipo de sufrimiento. Tenían que morir sin sufrimiento y que los cuerpos no se pudieran encontrar. Ruth Ortiz, madre de los pequeños y exmujer de Bretón, se pronunció al respecto y exigió que no se publicara. Expresó que su vida ahora era tranquila y que el libro había vuelto a victimizarla después de tantos años. Según ella misma, a través del libro, su exmarido estaba volviendo a ponerse de alguna manera en contacto con ella para seguir haciéndole daño. La editorial Anagrama tuvo que paralizar entonces la distribución de forma indefinida tras la petición de amparo de Ruth a la Fiscalía. Miles de personas se unieron para darle apoyo, denunciando que se estaban vulnerando sus derechos, así como los derechos al honor de los pequeños. La editorial, sin embargo, asegura que en ningún caso el autor del crimen recibirá recompensa económica alguna por el libro, y el juzgado de primera instancia número 39 de Barcelona rechazó la paralización de la publicación del mismo de forma cautelar. De todos modos, la editorial decidió no publicarlo y no se sabe con certeza lo que ocurrirá en un futuro. Las opiniones están divididas. Hay quienes piensan que su publicación sería darle voz y poder al asesino de José y Ruth para volver a dañar a su exmujer. Otros, sin embargo, opinan que este tipo de libros son necesarios para entender la mente de un asesino como él y que su no publicación daría paso a una censura que hoy en día no se puede permitir.